Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Mi nombre es Belu, soy Química con Belu y te traigo en este videito una introducción sobre lo que tiene que ver con la radiactividad que te va a servir. Arrancamos primero teniendo en cuenta que la radiactividad viene de la radioquímica, así que es una rama que va a estudiar las propiedades y el comportamiento de los materiales que son radioactivos. Eso es muy importante, está vinculado con otras dos disciplinas que son la química nuclear, la química de las radiaciones y eso va a ir estudiando distintas transformaciones químicas que vamos a ir viendo más adelante en algún otro año de las carreras. Frente a la pregunta de esto, ¿para qué me sirve? Bueno, la radioquímica tiene amplias, podemos decir, aplicaciones en diversas áreas profesionales, sobre todo obviamente medicina y bioquímica. Radioterapia tiene que ver con radiaciones ionizantes y mucha gente cuando tiene algún tipo de tumor o cáncer se hace algún estudio y después recibe algún tratamiento de radioterapia, así que eso es importante. Sí existe el radiodiagnóstico también. En algunas rutas metabólicas usamos isótopos radioactivos para poder identificar el mecanismo o para poder conocer cuáles son los metabolitos que vamos a estudiar, ¿sí? O sea que esto es importante. ¿Cómo vamos a arrancar nosotros o qué es lo que nosotros tendríamos que tener bien claro? Bueno, lo que tiene que ver con la estructura interna del átomo, la estructura atómica. Hay un video súper completo de este tema, pero a modo así de repaso flash, cuando yo estudio algún elemento puntual, nosotros con lo que trabajamos es con el símbolo, con el Z o el número atómico y el A o el número másico. El símbolo es lo que representa a nuestro elemento con el que vamos a trabajar. Es una representación de tipo universal, por eso es que no podemos modificar lo que es la mayúscula, lo que es la minúscula tampoco. Después tenemos el Z, que es la letra que va abajo. En este caso está representado el Z con el número 11. Es el número atómico y me indica el número de protones que tenemos. Luego usamos el número atómico, que es el número que decimos másico, son las partículas subatómicas que le dan la masa a nuestro elemento, porque en algún otro momento ya hablamos de que los electrones son mucho más pequeños que los neutrones o los protones. Acordate que estas partículas son las nucleares, las que están en el núcleo, y los electrones son los que están orbitando afuera. Esto por un lado, el Z aparece en la tabla periódica, uses la tabla que uses, aparece el Z, el A no aparece porque lo que nosotros encontramos en la tabla periódica es la masa atómica promedio, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta esas diferencias, el número A no va a aparecer en la tabla porque aparece la masa atómica promedio. ¿Qué es la masa atómica promedio? Es la masa promedio justamente de todos los isótopos que existen en la naturaleza. Y vos me podrías preguntar, bueno, Belu, ¿qué son los isótopos? Y estos son tres ideas que vamos a repasar: isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos son distintos átomos, distintas versiones del mismo elemento, por eso acá no cambia el Z, lo que cambia es el número másico, porque en realidad lo que cambió en los isótopos es el número de neutrones. Son el mismo elemento, tienen la misma identidad, por eso tienen el mismo Z. Acuérdate que el Z y los protones me hablaban de la identidad del elemento y van a variar justamente en el número de neutrones. ¿Cómo cambia el número de neutrones? ¿Qué va a cambiar entonces para nosotros el número másico por acá? Por otro lado, tenemos que conocer lo que son los isóbaros. Los isóbaros son nucleidos. Acuérdate que nucleidos le decimos a esto, ¿no? A la especie química que está componiendo un núcleo en particular. Tenemos dos nucleidos diferentes, son elementos diferentes también porque no tengo el mismo Z, pero coinciden en su número másico. Es decir, dos personas distintas, las coloco en una balanza, coinciden en la masa que tienen. Ni más ni menos que eso, ¿sí? Los nucleidos entonces que tienen igual número de masa es lo que se van a llamar isóbaros. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de partículas en su núcleo. Y por otro lado, los nucleidos que tienen el mismo número de átomos, e insisto, esto es un video cortito más bien de repaso. Si vos querés estudiar este tema en profundidad, poné Química con Belu, estructura atómica en el buscador de YouTube y va a aparecer el video completo. Te decía que los isótonos son nucleidos que tienen el mismo número de neutrones, pero obviamente difieren en el número másico, difieren en el número atómico, no son el mismo elemento, por eso no comparten ni símbolo ni Z.
Una vez que entendemos esto, podemos pasar entonces a lo que ahora nosotros queremos estudiar, que es la radiactividad, ¿sí? Y para eso tenemos que tener en cuenta que existen isótopos que son estables y otros que son radiactivos. Los radioactivos no van a ser tan estables, se van a desintegrar, van a generar distintas emisiones y por eso nosotros vamos a trabajar con ellas. Para que un nucleido sea inestable hay algunas condiciones, pero más que sabértelos de memoria, yo te las voy a contar, pero más que saberlas de memoria hay que poder aplicarlo. Todo núcleo que tenga más de 84 protones, o sea que el Z sea mayor a 84, va a ser inestable. Un núcleo que tenga un número par de protones y a la vez par de neutrones van a ser más estables que los que tengan impares. Y obviamente vamos a tener que tener en cuenta la estabilidad en función de la proporción que hay de protones y de neutrones. Nosotros, acordate que siempre decíamos que los neutrones a mí me ayudan siempre a poder impedir la repulsión entre los protones que tienen carga positiva. Existe toda una tabla de nucleidos con la franja de estabilidad. Nosotros no vamos a derivar mucho en eso para no marearte demasiado, pero entender esto, ¿no? Que hay isótopos que son radioactivos y que no son estables, por eso van a generar distintas emisiones. ¿Cuáles vamos a estudiar nosotros? ¿Cuáles son los que aparecen en los ejercicios que vos tenés que tener en cuenta? La emisión alfa o la desintegración alfa, la emisión o la desintegración beta, que vamos a encontrar beta positivo y beta negativa, la captura electrónica, que también existe pero no la estudiamos en profundidad, y lo que tiene que ver con la emisión o la desintegración de tipo gamma. Sobre todo vamos a prestar la atención a alfa, a beta y a gamma, porque esto no es más que capturar un electrón. Si nosotros empezamos ahora a estudiar lo que tiene que ver con las distintas emisiones, vamos a hablar de la emisión alfa o la desintegración alfa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a generar es una radiación que se va a dar en nucleidos, que lo que ellos van a querer hacer... están los pajaritos a full de fondo. Ellos lo que quieren hacer es ganar estabilidad. Esta especie radiactiva, ¿sí? Le decimos padre, o este nucleido emisor, o madre, o inicial, son todos sinónimos, quiere ganar estabilidad. Él es inestable, como yo te digo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a eliminar, va a emitir, se va a desintegrar, va a emitir una partícula en particular, valga la redundancia, para ganar estabilidad. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? En la emisión alfa siempre va a ser algo que es igual. Tenemos entonces, decíamos, el padre, la madre, el núcleo emisor, el núcleo madre, que va a generar un núcleo hijo o un núcleo resultante y una partícula que llamamos partícula alfa, que la podemos representar así o así. Siempre la desintegración alfa va a generar una partícula alfa, siempre. Y la partícula alfa va a tener siempre una característica, no quiero decir una particularidad porque me suena redundante, una característica que es que su número másico siempre va a ser 4 y su número atómico siempre va a ser 2. Su número másico siempre va a ser 4, su número atómico siempre va a ser 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que a partir de la partícula madre o el núcleo emisor, yo voy a obtener un núcleo hijo y ese núcleo hijo, ¿qué va a generarse? Va a ser un núcleo hijo que va a tener un número atómico 4 unidades más chiquitita que el inicial y un número másico 2 unidades más chiquititas que el inicial. ¿Por qué? Porque 4 y 2 son los valores que va a tener mi partícula alfa. Ejemplo, si nosotros estuviéramos estudiando al uranio 235, lo que yo voy a obtener en una desintegración alfa, si es una partícula del elemento torio, que no tengo que saberlo de memoria, ¿qué voy a hacer yo? 235 menos 4 me da 231, 92 menos 2 me da 90. ¿Cómo sé yo, Belu, que es 4 y 2? Porque siempre es así. Siempre al hijo le voy a obtenerlo como el A original menos 4 y el Z menos 2. Entonces yo ya sé que es 90, con eso fui a la tabla periódica y ahí pude determinar quién era esta partícula hija. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar y eso es lo que nos van en general a evaluar a nosotros en los ejercicios. Te preguntan que vos completes esto o que vos completes esto o que vos completes esto. Pero si vos sabes la estructura
Ya está, con eso está chocho. Vamos a hacer un ejemplo puntual. Si a mí me pidieran, por ejemplo, la emisión alfa del flúor, me dicen que es el flúor con un A de 19 y un Z de 9, bueno, ¿yo qué voy a tener? La partícula hija va a ser 19 menos 4, 15, 9 menos 2, 7. Este es el Z, este es el A. Voy a la tabla periódica. ¿Quién tiene un Z igual a 7? El nitrógeno. Por lo tanto, entonces, este es el núcleo hijo o el núcleo resultante y voy a su vez a tener mi partícula alfa que tiene acá y acá. Y acá se lo voy a agregar. A19, Z9, acordate, número másico, número atómico. ¿Qué va a suceder cuando yo emito entonces una partícula alfa? Baja el número de protones, lo estamos viendo acá, y baja el número de neutrones también. Todo esto para nosotros entonces cambia, porque fíjate que si bien los protones cambian en 2, los neutrones más los protones cambian en 4. Por eso también decimos que cambian los neutrones, ¿sí? Esto es lo que tiene entonces que ver para nosotros con la emisión alfa o con la desintegración alfa. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo desintegraciones de tipo beta? Bueno, hay dos partículas de tipo beta, decíamos antes, beta negativa, beta positiva, y ahí tenemos que tener en cuenta entonces qué es lo que pasa. En la desintegración beta negativa, lo que yo voy a generar, otra vez, ¿no? Siempre la estructura es similar, hay una especie radiactiva, hay un núcleo emisor, hay una partícula hija y hay una partícula que es la que se obtiene, en este caso es la beta negativa, es un electrón. Cuando yo hablo de una partícula beta negativa, tiene una masa y una carga eléctrica equivalente al electrón, sencillamente. ¿Qué es lo importante para nosotros? Lo importante para nosotros es que vamos a tener entonces que tener en cuenta algo acá. Ahí vamos. Que mi partícula beta tiene, ¿sí? Es como si fuera un Z-1. Por lo tanto, si yo acá tengo un -1, a este Z yo le voy a sumar un 1. Parece contradictorio. Cuando la desintegración es beta negativa, le sumo. Cuando la desintegración es beta positiva, le voy a tener que restar. Porque yo siempre lo que tengo que mirar es que los Zetas sean iguales. Y si este tiene un -1, esto tiene que ser igual a esto más esto. Lo mismo que decíamos antes nosotros acá. Esto es igual a esto más esto. Solo que acá es más fácil porque 7 más 2 claramente a nosotros nos va a dar 9. Bien, entonces lo tenemos acá y decimos perfecto. Tengo entonces la partícula original, el núcleo madre, el núcleo inestable. Tengo yo mi partícula beta negativa y como esto es beta negativa, esta va a ser la estructura de lo que voy a obtener. Por ejemplo, si a mí me pidieran del carbono 14, bueno, yo sé que tengo A14, Z6, esto me va a dar una partícula que es beta negativa, -1 y 0, por lo tanto, ¿qué voy a obtener? El mismo A, sin cambios, pero el Z va a ser +1. Y eso es lo importante para nosotros. Entonces, en este caso, ¿qué nos va a pasar? El elemento emisor beta negativo, lo que yo te decía antes, provoca el aumento del número atómico en una unidad. Y esto es importante para nosotros. Yo siempre sugiero con esto hacerte un mini resumencito porque vas a ver que después lo toman siempre. Es un tema muy importante y ayuda a tenerlo en cuenta. Si a mí me pidieran acá hacer el ejercicio yo, digo, bueno, yo sé que voy a tener entonces 19 y acá voy a tener 10. Voy a la tabla periódica, veo que este es el neón, por lo tanto esta es mi partícula hija. El resultado de la desintegración beta de este nucleido me da esto más esto. ¿Qué beta es? Beta negativo. Insisto, parece contradictorio, pero cuando es beta negativo le sumo 1 al Z. Vamos ahora entonces a la desintegración beta con beta positivo. Es similar, ¿con qué diferencia? Con la diferencia de que en el beta positivo nosotros estamos teniendo, ¿sí? Es un positrón, por eso parece muy raro esto para nosotros, pero esto se llama positrón. Tal vez después lo vas a encontrar en la bibliografía también. Es un positrón y es similar a lo anterior. ¿Qué me va a pasar a mí? Como ella ahora tiene un Z+1, bueno, el resultado que va a ser
un núcleo hijo con un Z menos 1 y el mismo A. Entonces yo traje el ejemplo. Si por ejemplo me dan para trabajar con el criptón radioactivo, mantengo el A, pero lo que va a cambiar acá entonces es el Z y va a disminuir una unidad. Ojo, esta es la desintegración beta positivo, le resto 1 y en la desintegración beta negativo le sumo 1. A lo que es importante, cambian los protones, pero no cambian los neutrones en estos ejemplos. Y así siempre podés ir trabajando de esta manera. Entonces, obviamente, ¿qué nos va a pasar acá? Cambia, digamos el Z, disminuye el número atómico y el número másico queda exactamente igual. Si acá tuviéramos el flúor para hacerlo, bueno, nuevamente no vamos a pensar en que esto me quedó al revés, mira, porque esto va acá arriba, el 19 y este es el 9. Entonces, ¿qué me va a pasar a mí? El 19 queda igual, el 9 va a disminuir en 1, va a ser 8. Y nosotros lo que tendríamos que hacer ahora es ir a la tabla periódica, a ver qué es el oxígeno. Entonces vemos que luego de esta desintegración o esta emisión beta positiva, que obtenemos este núcleo hijo y la partícula beta o el positrón. Que existe también la radiación gamma, es la más fácil porque es una radiación donde solo emito fotones, no tiene masa, entonces no cambia, si no varía el número másico, no varía el Z, es muy fácil, solo que este asterisco a mí me habla de que está excitado, de que ese núcleo con el que yo estoy trabajando está excitado. No va a perder identidad el núcleo, es uranio, sigue siendo uranio, y lo que liberamos es una partícula gamma que no tiene masa, entonces solo lo que va a pasar obviamente es que va a tener menor energía desde ya, porque estaba excitado, altos niveles de energía, bajos niveles de energía, y esta es mi partícula gamma y nada más. Esto es una parte de lo que vos tenés que saber cuando hablamos de radiación gamma. Vamos ahora a hablar de, en general, ¿sí? Cuando hablamos de decaimiento radioactivo, nosotros decimos, bueno, tengo la actividad de un cierto núcleo radioactivo que va a ir bajando su actividad gracias a las emisiones. Y tenemos que tener en cuenta dos conceptos sencillos, pero que también son muy evaluables. Uno, lo que es el tiempo de vida media. Dos, lo que es la velocidad de desintegración. El tiempo de vida media es bastante, digamos, como intuitivo o deducible, por decirlo de alguna forma. Es el tiempo en el que yo voy a alcanzar una concentración o una actividad, porque hablamos de actividad, de radiactividad, que es igual a la mitad de la inicial. ¿Qué significa? Que si yo tengo una concentración inicial o una actividad inicial, el tiempo de vida media es el tiempo que tardo en obtener una concentración que es igual a la mitad de eso. Es decir, la actividad que yo tengo de una especie radiactiva luego de un tiempo de vida media es igual a la inicial dividido 2. Y es fácil. Algunos lo que hacen es, van determinando, decir, bueno, el tiempo de vida, tantos tiempos de vida media, esto es un tiempo de vida media. Otro tiempo de vida media a mí me daría, por ejemplo, 7,5. Otro tiempo de vida media me daría lo que es 7,5 dividido 2. Y así yo iría, ¿sí? Trabajando, yo diría, bueno, esto es 3,75. Y acá hay otro tiempo de vida media, otro tiempo de vida media. Y el tiempo de vida media tiene una ecuación que es justamente esto, ¿no? El logaritmo de 2 dividido k o el logaritmo de 2 dividido alfa. Alfa es la constante de desintegración. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de la velocidad de desintegración, cómo se va desintegrando algo, lo que nosotros hablamos es que la actividad, ¿sí? La velocidad de desintegración es lo mismo que la actividad. Bueno, la actividad, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con la diferencia que yo tengo de partículas, el número de partículas que tengo, el número de compuestos radioactivos, dividido un tiempo que va sucediendo. Y este A, que es la actividad, que es el cambio de núcleos presentes, bueno, tiene esta ecuación. La actividad yo la puedo determinar como lambda, que es lo que yo te decía recién, la constante de desintegración, a veces la vemos escrita como K, por N, que es la cantidad de núcleos que nosotros tenemos. Por lo tanto, yo puedo armar una ecuación que a mí me dice que a partir de un cierto tiempo t, que puede ser el tiempo de vida media o no, a veces no es el tiempo de vida media,
yo tengo una cierta actividad, una cierta concentración, un cierto número de partículas, que es igual a lo inicial por E, que es la inversa del logaritmo natural, elevado a la menos la constante por el tiempo. Es decir, estos son 5 segundos, entonces este es el número de partículas que yo tengo a los 5 segundos. Como la actividad es proporcional a la cantidad de nucleidos que yo tengo, decimos, bueno, hablamos de actividad o hablamos de la concentración de esa partícula radiactiva también. Esta es la ecuación, insisto, este lambda es la constante de desintegración, a veces lo vas a ver como una K, y muchas veces para poder trabajar más cómodamente y sobre todo para poder despejar lo que es el tiempo o el lambda, aplicamos esta ecuación que no es más que la versión integrada de esto. Radiactividad es un tema muy sencillo, ¿sí? Lo que yo traje es algo como muy simple, pero es importante tener en cuenta entonces que a medida que el tiempo va sucediéndose, obviamente mi actividad va a ser cada vez menor y eso es importante de tenerlo en cuenta. A eso es lo que nosotros llamábamos al principio decaimiento radioactivo. Yo tengo una cierta cantidad de partículas radiactivas y eso empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cuando yo veo que mi concentración, por ejemplo acá, es 1/2 de la actividad inicial, esto es la actividad inicial, entonces todo esto es el tiempo de vida media. Los ejercicios de este tema son muy simples, no son tan complejos y es una posibilidad de ganar siempre en el examen que a vos te estén tomando un punto más. Soy Belu de Química con Belu, estudiamos radiactividad juntos y si este video te sirvió, compartilo, comentalo y además déjame también tu suscripción y tu pulgar para arriba.